Noticias. Este tema de los metales pesados, yo lo considero que es muy importante en el país porque Chile, siendo un país minero, estamos muy expuestos a estos compuestos. La gente se asusta cuando escucha el nombre metal pesado y piensa que el tener presencia de ellos en el organismo inmediatamente significa que van a estar enfermos y no es la realidad. Hay una frase muy clásica en salud ambiental que es de Paracelso que dice que la dosis hace el veneno, es decir, es la cantidad. La realidad es que los metales están presentes en muchas partes y hay muchos metales que son muy beneficiosos para el ser humano y hay otros que no sirven y esa es la preocupación. Hay algunos que, como el mercurio, el plomo, el arsénico, que es ideal no tenerlo presente, pero si uno está en contacto con ello, mientras sea en bajas dosis, no tiene por qué tener un efecto dañino. Y bueno, en esta zona cada cierto tiempo vuelven a aparecer los temas y la preocupación y es así como hace 2 o 3 años la Seremi de Salud de la región del Biobío hizo unos estudios en Lota que se encontraron algunos niños con presencia de metales, se les siguieron y esos niños no han tenido ningún problema. Y ahora volvió a aparecer, ¿no es cierto?, la información a nivel público. Eh, es interesante tranquilizar a la gente, que se entienda de que lo más probable es que siempre haya algún nivel de metales. Lo importante es que se trata de identificar la fuente. ¿De dónde provienen los metales? Los metales provienen de lo que nosotros ingerimos, básicamente, el agua y los alimentos. También pueden venir, y sobre todo si son niños, ellos comen polvo y tierra. En esta zona, que es minera, con su tradición, ¿no es cierto?, carbonífera, probablemente el carbón chileno también tiene trazas de metales. Eso significa pequeñas cantidades y eso puede ser que cuando se está en contacto con ello, al usar el carbón para secar, por ejemplo, leña, o para secar, o para ahumar, o para hacer, bueno, ahí se mantienen trazas. Es importante entender que el adulto puede aceptar mayor exposición, los niños hay que tratar de evitarla, pero no es que uno pueda asegurar que tener cero nivel de estos metales. Eso es probablemente en Chile es bastante difícil de conseguir. Y el Ministerio de Salud está haciendo un estudio a nivel nacional dentro de la encuesta nacional de salud de todo el país para justamente tener claro cuáles son los niveles habituales de metales que tenemos todos los chilenos, que es distinto a otros países. ¿Por qué? Porque Chile es una mina, Chile tiene muy poco territorio, de hecho, pero su riqueza mineral es tal que siempre hay metales. Entonces es importante saber, conocer esos resultados y en función de esos resultados alarmarse o no alarmarse. La alarma sin sentido no tiene mayor utilidad desde el punto de vista de la salud pública. Lo importante es ver si tú llegas a estar por sobre los niveles esperados, bueno, hay que ir a buscar cuál es la causa, la fuente. Nunca es una sola fuente, siempre son una multiplicidad y es lo más complejo de posibilidades. Entonces hay que ir a analizar caso por qué en esa persona se encontró o en ese niño se encontró niveles más elevados. Mira, muy buena la pregunta porque la última polémica fue porque se usó un método que no es muy habitualmente usado, se usa en un ámbito, en la clínica, en algunos estudios médicos de envejecimiento, en eso se usa. Y ahí el médico pregunta muchas otras cosas aparte de tomar esto. No, cuando uno quiere hacer estudios a nivel de la población, como es lo que se trató de hacer, es decir, en niños escolares o en adultos, lo que hay que hacer es medir en orina, en sangre o pelo y uña. Eso es lo más conocido a nivel internacional y se conoce muy bien cómo medir, cuáles son los análisis que hay que hacer y entonces se identifican los rangos. Claro,
Ahora, mi sugerencia no es partir a tomarse un examen de sangre de uña, no, no hay ni una necesidad. Sí, probablemente si alguna mamá o alguien tiene duda, bueno, conversarlo con el médico. El médico, a través de la encuesta que le va a hacer, de las preguntas que le hace, la anamnesis que se llama, le va a preguntar, bueno, en qué trabaja, dónde vive, qué es lo que hace. Por ejemplo, una de las fuentes en los adultos más frecuente de metales es el tabaco. ¿Ah? La gente no sabe que aparte de meterse nicotina se mete en metales. ¿Por qué? Porque las hojas del tabaco, el papel, los distintos compuestos llevan trazas de metales también. Entonces, bueno, aprovecho. La dosis hace el veneno. Nunca fumar demasiado. ¿Ah? Ideal no fumar, uno entiende que hay gente que necesita fumar, bueno, nunca más allá de unos 5 cigarros al día, es importante limitarse. Es importante si yo voy a calentar mi casa, que como en estos lugares se usa todavía carbón, ¿ah? Perfecto, pero préndalo afuera entre la brasa, esa brasa que ya no emite, no tanto por los metales, pero por otro contaminante que es muy pernicioso, que es el monóxido de carbono. Ese tipo de cosas. Fijarse muy bien qué uso de repente la gente encuentra alguna pintura o algún elemento industrial y lo usa dentro de la casa. No, porque muchas veces esos tienen trazas de metales en forma elevada, entonces no hay que tenerlo dentro de la casa, menos dejar que los niños jueguen o hagan manualidades con ellos, ese tipo de cosas. ¿Ah? Resumiendo, a mi modo de ver, está bien ocuparse y nosotros como chilenos debiéramos saber muy bien en qué rangos de metales andamos. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué? Porque estamos expuestos, más que en otros países, porque nuestra agua lleva mucho mineral, ¿ah? El suelo tiene, muchos alimentos tienen. Entonces, tenemos que saber, pero no alarmarse de modo de pensar que me voy a enfermar o que me voy a morir, que eso es sinónimo de una, más o menos que una sentencia, ¿no es cierto? No, eso no puede ser porque no va a ocurrir así. ¿Ah? Y por lo tanto es importante ocuparse, participar de todas estas cosas, educarse, pero no alarmarse y sobre todo los niños, ¿ah? Porque los niños ellos no aspiran toda la bocanada, pero la misma concentración que a la persona adulta no le hace, a ellos la absorben mucho más. El niño respira más veces, más frecuente al minuto y tiene un cuerpito más chico. Entonces, en ello es extremadamente negativo. Por lo tanto, si hay alguien que fuma, porque es lícito, hay gente que afuera. Ya en el país lo sabemos, hay leyes especiales que te prohíben fumar dentro, pero también ocupa esa ley y aplícala en tu casa. No fumar dentro de la casa, salir afuera. ¿Por qué? Porque afuera se ventila y entonces la persona que va caminando al frente no va a sentir ese humo. ¿Ah? Eso se llama la exposición de segunda mano. Es tan peligrosa como la primera. ¿Por qué? Porque los niños no se dan ni cuenta y lo aspiran. ¿Ah? Entonces no es bueno, eso no es bueno para en absoluto. ¿Ah? Noticias.